casa. Hola familias de todo el Perú, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Patricia Barreto y les doy una vez más la bienvenida a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo juntos desde casa. Este programa está dirigido a ustedes, niños y niñas de quinto y sexto grado de primaria, pero también puedes llamar a tus primos, a tus primas, a tus hermanos, hermanas, a cualquier familiar que te pueda acompañar, porque aprender en familia es mucho más divertido. ¿Recuerdan que en el programa anterior hablamos sobre las historias tradicionales que se refieren a la relación del ser humano con la naturaleza? Bueno, nos dimos cuenta de que estas historias nos transmiten la sabiduría de los antiguos peruanos. Sabiduría que nos sirve aún ahora que ha pasado mucho tiempo. También dijimos que muchas de estas historias fueron pasándose de generación en generación de manera oral, de padres a hijos, de abuelos a nietos y así hasta llegar hasta nosotros. De entre todas estas historias, ayer escuchamos un mito que nos narró la profesora. El mito se llamaba El nacimiento del río Amazonas. ¿Lo recuerdan? Seguro que sí. ¿Y qué es un mito? Así es. Un mito es un relato tradicional de hechos maravillosos y que tiene como personajes principales a seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos que buscan dar una explicación a un hecho o a un fenómeno. El día de ayer les propuse un reto, ¿se acuerdan? El intercambio de historias, que consistía en contar el mito de el nacimiento del río Amazonas que habíamos escuchado de la profesora, ¿se acuerdan? Bueno, contárselo al menos a una persona directamente por teléfono, por mensaje, y esta persona tenía que contarnos de vuelta otro mito o alguna historia tradicional sobre el cuidado de la naturaleza. ¿Se acuerdan? ¿Qué tal les fue con el intercambio de historias? Seguro ya les contaron algunas emocionantes sobre la creación de algunos seres de la naturaleza y de la relación del ser humano con ella. Historias con personajes extraordinarios, como el espíritu guardián de la selva del mito que escuchamos ayer. Y estoy más que segura de que recordaste y anotaste la información más importante después de que te contaron esta historia. Si no tomaste nota sobre la historia, bueno, no te preocupes. Durante el corte comercial podrás volver a recordar y anotar la información más importante o ir donde el familiar que te contó la historia y volver a preguntarle, no hay problema. Recuerda que la historia elegida debe tratarse sobre la naturaleza y su cuidado. Hoy usaremos esa información para escribir la historia que más nos gustó de todas las que escuchamos. ¿Anotaste la información? Bueno, tranquilo, tranquila, no te preocupes por escribir todo de una vez. Haremos este proceso paso a paso. Así que ten a la mano tus anotaciones y también un lápiz y un papel. Y como siempre, no lo vamos a hacer solos. Contamos con la presencia de una excelente profesora que nos acompañará en todo este proceso. Hola, profesora. Muchas gracias, Patricia. Hola a todos los niños y niñas que nos acompañan en sus casas. Estoy muy contenta de acompañarlos para seguir aprendiendo. El día de hoy, como les dijo Patricia, vamos a escribir una historia que nos fue contada por algún familiar en casa u otra persona cercana. Y esto nos servirá para comenzar una recopilación de historias sobre el cuidado de la naturaleza. Para poder escribir nuestra historia y que ésta sea comprensible para quienes la lean, necesitamos conocer algunas cosas básicas, como por ejemplo, las partes que tienen. Para empezar, partiremos de la historia que escucharon ayer. ¿La recuerdan, verdad? Así es, ayer escucharon el mito sobre el nacimiento del río Amazonas. Luego puedes hacer lo mismo usando la información que anotaste de la historia que te contaron tus familiares u otras personas cercanas. Por ejemplo, recordemos o leamos nuestras notas. Creo que ayer Patty estuvo muy atenta. Vamos a preguntarle a ver si se acuerda de todo. Cuéntanos, Patty, ¿qué sucedió al inicio del mito de ayer? Al inicio sucedió que los personajes, que eran una familia de la selva, estaban en una situación muy difícil porque no lograban encontrar comida. Muy bien, Patty. La siguiente pregunta sería, ¿qué pasó durante la historia? ¿Qué problema ocurrió? El hombre se encontró con un espíritu del bosque que lo ayudó y le mostró un árbol grande que tenía en un acuario en lo alto de su copa. El guardián le pidió que mantuviese el secreto y no le contara a nadie sobre esto. Pero el problema fue que un mal amigo engañó al hombre emborrachándolo para que revelara dichoso secreto.
El mal amigo quiso robarse el árbol donde estaba el acuario para él solo, y el espíritu del bosque se enojó. Rompió el acuario para dejarlos a todos sin alimento y sin agua. Exacto, Patty. Has contado los detalles con mucha precisión. Y finalmente, ¿cómo termina la historia? ¿Cuál fue el desenlace de la historia? El espíritu tuvo compasión cuando vio a los niños asustados y se apiadó de las familias de la selva. Entonces creó el río Amazonas para que todas las familias pudieran tener alimento y agua. Perfecto, Patricia. Qué atenta has estado. Ay, es que me gustó mucho la historia que nos contó ayer, profesora. Qué bueno que te haya gustado tanto, Patricia. Estoy segura de que a los chicos y las chicas en sus casas también les gustó mucho. Ahora todos presten atención porque lo que viene es importante para el reto de hoy. Al responder las preguntas, hemos podido identificar las 3 partes de este mito. En este tipo de historias hay 3 partes: inicio, desarrollo y desenlace. En el inicio podrás encontrar datos que te mostrarán dónde están sucediendo los hechos, es decir, el lugar. Además, se presentarán a los personajes que forman parte de la historia, por lo que encontrarás sus nombres o apelativos y las características de su forma de vida o situación actual. Finalmente, encontrarás la acción de interés, que se refiere a la situación o acción que inicia toda la historia. En el desarrollo se explicarán las acciones que suceden en todo el relato, así como la reacción de los personajes y qué es lo que hicieron en cada una de las cosas que suceden. Atención con esto. Es importante recordar que estas acciones deben suceder en un orden. Esto nos permitirá ayudar a nuestro público a entender la secuencia. Por último, en el desenlace, lograremos dar a conocer qué sucedió al final de la historia. Profesora, ¿y eso es todo lo que necesitamos saber para empezar a escribir la historia? No, Patty, no es suficiente. Para escribir, además de conocer las partes que debe tener una historia, es importante primero que pensemos bien qué vamos a decir y cómo vamos a decirlo. Para ello, tenemos que planificar. ¿Y nos puede decir qué significa exactamente? Planificar quiere decir que debemos elaborar un plan que nos permita identificar la información más importante, ordenarla y organizarla. Si lo que queremos es escribir una historia a partir de lo que conversamos con nuestra familia o a partir de lo que escuchamos ayer en el programa, necesitamos ordenar toda la información que tenemos anotada. ¿Y cómo podemos hacer eso, profesora? No se preocupen, para ello podemos usar un cuadro como este. A continuación tenemos un cuadro que nos va a ayudar a escribir nuestra historia. Primero, partes del texto. ¿Qué debo colocar? ¿Qué información tengo? En el inicio, preguntas como ¿dónde sucedió? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué está pasando al inicio de la historia? En el desarrollo, ¿qué hicieron los personajes? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué más pasó? Y en el desenlace, ¿cómo finalizó la historia? Las 2 primeras preguntas, ¿para qué escribir este texto? Y ¿quién leerá este texto? Son muy importantes y van a depender de para qué quieres escribir esta historia o quién o quiénes van a leer tu historia. Porque no será lo mismo escribir para divertir, como cuando escribimos un chiste a nuestros amigos, o escribir esta historia para compartirla con los familiares. En la segunda parte del cuadro, en la primera columna, están las partes del texto: inicio, desarrollo y desenlace. En la segunda columna podemos leer algunas preguntas que nos permitirán describir el contenido de cada parte, es decir, nos ayudarán a saber qué tipo de información tenemos. En la tercera columna debemos colocar la información que ya tenemos, es decir, según lo que nos contó nuestra familia o comunidad. ¿Qué información debe ir al inicio? ¿Qué información debe ir en el desarrollo? ¿Y qué información va en el desenlace? Ahora hagámoslo juntos. Completemos el cuadro con el contenido del mito que les leyeron el día de ayer, el nacimiento del río Amazonas. Ahora, en casa, pensemos en las 2 primeras preguntas. ¿Para qué escribiré este texto? ¿Quién leerá este texto? Bien, puede ser para comenzar mi recopilación de historias sobre el cuidado de la naturaleza. ¿Y para quién? Para compartirlo con mi hermana y hermano, mi abuelito, mis sobrinos. Seguimos completando nuestro cuadro. En propósito del texto,
¿Para qué escribiré este texto? Para comenzar mi recopilación de historias sobre el cuidado de la naturaleza. Público del texto. ¿Quién leerá este texto? Mi hermana y hermano, mi abuelito, mis sobrinos. Bien, para completar las preguntas del inicio, recordaremos la primera parte del mito que Patty nos lo contó tan bien. Únete, Patty, para llenar con nosotros este recuadro. ¿Dónde sucedió la historia? En la selva. Muy bien, Patty. Atentos todos en casa para hacerlos juntos. ¿Quiénes son los personajes? Los personajes son un hombre con su mujer e hijos. Así es. ¿Qué pasa al inicio de la historia? Lo que pasa es que no encuentran comida y el hombre está muy triste. Partes del texto. ¿Qué debo colocar? ¿Qué información tengo? Inicio. ¿Dónde sucedió? Sucedió en la selva. ¿Quiénes son los personajes? Los personajes son un hombre, su mujer y sus hijos. ¿Qué está pasando al inicio de la historia? Lo que pasa es que no encuentran comida y el hombre está muy triste. Desarrollo. ¿Qué hicieron los personajes? ¿Cuál fue el problema? ¿Qué más pasó? Desenlace. ¿Cómo finalizó la historia? Muy bien, Patty. Ya tenemos la primera parte del cuadro llena. Ahora vamos a llenar la segunda parte que corresponde al desarrollo. Perfecto, estoy lista, profe. Esta parte del mito es la más extensa y ahí es donde encontraremos las acciones que llamen nuestra atención. Pero les recomiendo que aquí pongamos solo ideas cortas. No es necesario que copies toda la historia. Perfecto. Empezamos entonces. ¿Qué hicieron los personajes? Intenta recordar los eventos que ocurrieron en orden. Muy bien. El hombre estaba llorando porque no consigue comida y el espíritu se apiada de él, convirtiendo un árbol en acuario con peces. El hombre le promete al espíritu guardar el secreto del acuario y sigue alimentando a su familia. Un mal amigo del hombre sospecha de algo extraño porque encontró escamitas y porque esa familia tiene mucha comida. El mal amigo engaña al hombre para que le diga su secreto e intenta robar el acuario. El espíritu se enoja y rompe el acuario, derramándose el agua por toda la selva. Ahora les pido a los chicos y chicas en sus casas que revisen si han anotado lo que hicieron los personajes en el orden que ocurrió. Miren que es importante que estas acciones las coloquemos en orden para que se pueda entender la historia. Si necesitas ayuda adicional, siempre puedes pedirle a un familiar o adulto responsable que esté en tu casa. Profesora, ya casi llenamos el cuadro. Así es, Patty. Poco a poco vamos organizando toda la información sobre el mito en nuestro cuadro. Y vamos encontrando una secuencia de las acciones dentro de la historia. Profesora, ¿y cómo sabemos que estamos llegando al final? Muy buena pregunta, Patty. Sabemos que estamos cerca al final cuando una de las acciones pone en problemas al protagonista y no sabemos qué puede pasar. Y para ayudarnos con esta parte, Patty, tenemos que responder a la pregunta de ¿cómo finalizó este mito? Bueno, lo que recuerdo es que cuando el espíritu guardián está a punto de arrasar con la casa del hombre, este le suplica perdón y su familia también. Y el espíritu del bosque se apiada de la familia del hombre y otras familias de la selva y crea el río Amazonas para que todos puedan alimentarse. Todos prometen cuidar del río y enseñar a los demás a hacerlo. ¿Cómo quedaría mi cuadro? Partes del texto. ¿Qué debo colocar? ¿Qué información tengo? Inicio. ¿Dónde sucedió? Sucedió en la selva. ¿Quiénes son los personajes? Los personajes son un hombre, su mujer y sus hijos. ¿Qué está pasando al inicio de la historia? Lo que pasa es que no encuentran comida y el hombre está muy triste. Desarrollo. ¿Qué hicieron los personajes?
El hombre está en la selva llorando y el espíritu de la selva lo ayuda convirtiendo un árbol en acuario con peces. ¿Cuál fue el problema? El hombre promete guardar el secreto del acuario y sigue alimentando a su familia. ¿Qué más pasó? Un mal amigo sospecha porque encuentra escamas y tenían mucha comida. El mal amigo engaña al hombre diciendo su secreto e intenta robar el acuario. El espíritu se enoja y rompe el acuario. Desenlace. ¿Cómo finalizó la historia? El espíritu del bosque se apiada de la familia del hombre y otras familias de la selva y crea el río Amazonas para que todos puedan alimentarse. Todos prometen cuidar el río y enseñar a los demás a hacerlo. Patricias y chicos en sus casas, ¿se dan cuenta que en nuestro cuadro se han ordenado las ideas? Ya hemos planificado lo que vamos a escribir. Es muy útil y nos ha ayudado a ordenar toda la información que teníamos. ¡Qué bueno que te haya servido! Y que en casa lo hayan completado también. Ahora están listos para escribir el primer borrador de la historia. ¿Recuerdas, Patti, que les dije que debían siempre tomar en cuenta? Nos dijo que debíamos tomar en cuenta el orden en el que hemos planificado. Así es. Otro consejo que les doy es que al pasar todas nuestras ideas al texto escrito, deben estar no solo ordenadas, sino también conectadas. ¿Para qué crees que sea importante eso, Patti? Para que cuando lean nuestra historia, nuestro público lector las comprenda fácilmente. Así es. Nuestros lectores tienen que entender todo lo que pasa en nuestra historia con claridad. Entonces, ¿cómo podemos hacer para empezar a escribir, profesora? Para el inicio, puedes usar un primer párrafo y utilizar frases como hace mucho tiempo o como en ese tiempo. ¡Wow! Gracias y qué buenos consejos. ¿Y qué podemos usar para el desarrollo? Para el desarrollo, podrás usar más de un párrafo. Lo importante es que organices y conectes las ideas con palabras claves como entonces, después, luego y también algunas frases como al día siguiente o días después. ¿Y para el final? Para el final, debes fijarte si el conflicto o problema inicial se ha solucionado y cuál es la situación actual de tus protagonistas. Qué importante eso, profesora. Entonces, ese sería nuestro primer plan para armar nuestro primer borrador de nuestra historia. Por supuesto. Entonces, ve por un lápiz o un lapicero que en cualquier momento empezamos a escribir con la ayuda de nuestro profesor. Ah, pero eso sí, después del corte. Así que ve corriendo por tus materiales. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en el programa. ¿Ya tienes tu lápiz y tu lapicero para poder empezar a escribir? ¿Sí? ¿Los tienes ahí? Muy bien. Profesor, ya estamos listos. Bien, Patti. Bienvenidos de regreso, chicos y chicas. Empezaremos a escribir con las ideas de nuestro cuadro. Aquí hemos seleccionado las ideas del desarrollo. ¿Las puedes repetir, Patti, por favor? La primera idea sería: el hombre está en la selva llorando y el espíritu de la selva lo ayuda convirtiendo un árbol en acuario con peces. La segunda sería: el hombre promete guardar el secreto del acuario y sigue alimentando a su familia. La tercera: un mal amigo sospecha porque encuentra escamas y tenían mucha comida. La cuarta: el mal amigo engaña al hombre para que le diga su secreto e intente robar el acuario. Y finalmente, el espíritu se enoja y rompe el acuario. Ahora las agruparemos. La primera y la segunda se relacionan entre ellas porque tratan de cómo la familia encuentra solución a la escasez de comida con ayuda del espíritu. El hombre está en la selva, llorando, y el espíritu de la selva lo ayuda convirtiendo un árbol en acuario con peces. El hombre promete guardar el secreto del acuario y sigue alimentando a su familia. Las tres siguientes frases tratan sobre las acciones del mal amigo y sus consecuencias. Un mal amigo sospecha porque encuentra escamas y tenían mucha comida. El mal amigo engaña al hombre para que diga su secreto e intenta robar el acuario. El espíritu se enoja y rompe el acuario.
De cada grupo saldrá un párrafo del texto. ¿Y cómo podemos hacer eso, profesora? ¿Recuerdan que les dije que las ideas debían conectarse? Es el momento de usar los conectores. Aquí les dejo algunos. Entonces, después, luego y también algunas frases como días después, tiempo después. Escribamos estos párrafos, pongamos en juego nuestras competencias de una vez. Tenemos estas dos ideas. El hombre está en la selva llorando y el espíritu de la selva lo ayuda convirtiendo un árbol en acuario con peces. ¿Qué conector podrías usar, Patty, para unir la primera idea con la segunda? Podría ser. Entonces... Muy bien. Continuamos entonces. El hombre promete guardar el secreto del acuario y sigue alimentando a su familia. Este sería el primer párrafo. Tenemos el otro grupo de ideas. Sigamos con el segundo párrafo. Un mal amigo sospecha porque encuentra escamas y la familia tenía comida. Patty, ¿cuál crees que podría ser el conector que nos sirva para relacionar las dos primeras ideas? días después. Muy bien. Un mal amigo sospecha porque encuentra escamas y tenían mucha comida. Continuando sería, días después, el mal amigo engaña al hombre para que le diga su secreto e intenta robar el acuario. ¿Y cuál puede ser el conector para relacionar lo que acabamos de escribir con la tercera idea? Entonces. Entonces, el espíritu se enoja y rompe el acuario. Entonces, los dos párrafos quedarían así. Recuerda que los conectores de tiempo y orden te van a ayudar a agrupar los eventos de tu historia. Así le das la secuencia a los párrafos de tu historia escrita. Profesora, y al hacer esto con todas las ideas de nuestro cuadro organizador, ¿habremos escrito nuestro primer borrador? Así es, Patty. Así de sencillo. Pero debes recordar algunas cosas claves. Todo texto tiene partes, es decir, una estructura y un orden. Durante los siguientes programas iremos explorando diferentes estructuras y realizaremos la planificación de lo que escribiremos para que nuestras historias sean comprensibles y atractivas para nuestros lectores. ¿Y podemos usar un cuadro como el que hemos utilizado hoy? Sí, Patty. Pueden usar un cuadro similar para planificar antes de escribir las historias. ¡Qué interesante! Gracias. No sabía cuán importante era planificar antes de escribir. Te entiendo. A veces escribimos lo que nos viene a la mente y cuando lo leemos en voz alta no le encontramos sentido. Por eso debemos trabajar antes, durante y después de escribir. Eso quiere decir que la escritura no termina cuando hemos escrito el texto. Exactamente. En la escritura, nosotros tenemos 3 momentos esenciales. El momento de planificar, el momento de escribir según nuestro plan y el momento de revisar lo que escribimos. Entonces, lo que hemos trabajado en el cuadro es la planificación. Así es, y muchos de nosotros la consideramos una de las partes más pesadas, pero también la más necesaria. Mientras vamos creciendo y aprendiendo más, hacer nuestra planificación se hará cada vez más y más fácil. Eso espero, profesora. Al inicio me pareció muy complicado, pero con su ayuda lo hicimos al toque. Y una pregunta. Usted mencionó 3 momentos. ¿En qué consisten los otros 2 momentos? Cierto. Ahora mismo te cuento. Como te mencioné, hay 3 momentos en el proceso de la escritura. El momento de planificar, el momento de escribir y el momento de revisar. La planificación viene antes de lo que escribamos. Es el momento en el que planteamos qué escribiremos y dónde colocaremos la información para que nuestro texto tenga sentido. El segundo momento se da cuando escribimos nuestro primer borrador, agrupando las ideas que estarán en cada párrafo usando conectores para relacionarlas, tal y como lo hicimos hace un momento con los párrafos del desarrollo. Pero luego viene el momento más importante, que es el de la revisión. En nuestro escrito o borrador siempre podemos olvidar algo, así que es importante que volvamos a leer y corrijamos los pequeños errores o algunas cosas a mejorar dentro de nuestro texto. También podemos pedirle a otras personas que nos lean nuestros escritos para que nos ayuden a identificar lo que podemos mejorar.
Así es, pueden pedirle ayuda a sus papás, mamás, hermanos mayores y abuelos. Genial, profesora. Entonces, en casa, siempre que queramos escribir una historia, primero planificaremos, luego escribiremos el primer borrador y para estar seguros que todo está bien, revisaremos. Sí, y ahora les toca a los chicos y chicas empezar a escribir. Muchas gracias, profesora. Ha sido una clase muy divertida y súper interesante. Y creo que a todos y a todas nos ha quedado muchas ganas de escribir. Espero que sea así. Hasta la próxima, Patti. Nos vemos pronto, chicas y chicos. ¡Hasta luego, profesora! Ha sido una clase muy interesante y útil, ¿no les parece? Ahora, muy bien. Recordemos siempre los 3 momentos del proceso de escribir. Planificar, escribir y revisar. ¿Alguna vez lo habían hecho? ¿Les parece útil para sus siguientes experiencias? Seguro que les será de mucha utilidad. Ahora, muy bien, también recuerden las partes que deben tener nuestras historias. Inicio, desarrollo y desenlace. Ahora que ya sabemos todo esto, nos toca escribir las historias que escuchamos en casa y de otros familiares. Te animo a escribirlas ahora, utilizando tus anotaciones de una de las historias que tus familiares te contaron. Luego, tal vez el fin de semana podrás escribir más historias, no solo las que te cuenten en tu casa, sino también las que escuches cuando te comuniques por teléfono con tus amigos, con tu comunidad o con tus familiares que se encuentran en otras ciudades del Perú. Ahora sí, escribe la historia que te contaron siguiendo lo planificado, es decir, según la información y la estructura que registraste en el cuadro. Recuerda que esta historia permitirá a tu familia y comunidad, o quizás a otras personas de otros lugares del Perú, conocer la historia tradicional que nos enseñan a cuidar la naturaleza y vivir la armonía con ella. No te olvides de compartirla. ¡Uy! Casi me olvido. Mañana haremos la portada de la historia. En ella debemos plasmar lo que deseamos transmitir. Y para ello, ve pensando qué materiales puedes usar. Pon en práctica todo lo que hemos aprendido sobre el cuidado del ambiente. Puedes usar materiales reusables como cartón o cajas o alguna base plana o dura como un folder que ya no usas, por ejemplo. También usaremos témperas o plumones. Y también busca algunos elementos con texturas que puedas pintar o manchar, como hojas secas, piezas de juguetes que ya no necesites, hilos o sogas gruesas, cajas de huevos, chapas, tapas, botellas, en fin, todo lo que creas que puede servir para construir tu propia portada para presentar la historia. Ah, y también necesitaremos tijeras y lápiz. Hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Nos vemos mañana para seguir aprendiendo juntos en Aprendo en Casa. Hasta mañana.